Donald Trump descubre el secreto chocante de dos niños invadiendo su oficina SEO. Era un día cualquiera en la bulliciosa ciudad de Nueva York. El sol brillaba sobre los rascacielos, y Donald Trump estaba listo para otro día como SEO. Al entrar a su oficina imponente, donde cada rincón reflejaba poder y éxito, se congeló. Ahí, en medio de su despacho, estaban dos niños gemelos, Ian y Xiaowan, mirándolo con ojos grandes y asustados. Su presencia era inesperada y, a primera vista, desconcertante. ¿Por qué estaban ahí? ¿Quién los había dejado entrar? Los niños eran una mezcla de curiosidad e inquietud. El aire estaba cargado de tensión. Un viento helado parecía colarse por la ventana entreabierta. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Trump, su voz resonando en el silencio como un trueno. Ian y Xiaowan, dijo uno de ellos, con la voz temblorosa. Venimos a buscar a nuestra mamá. Trump frunció el ceño. La madre de los niños, Lin Shuxia, había estado ausente durante años. Un secreto envuelto en sombras y murmullos. Tras un accidente trágico, había desaparecido de sus vidas. ¿Qué hacían los niños aquí, tan lejos de casa? Mientras trataba de entender la lógica de la situación, un pensamiento oscuro cruzó su mente. El padre de los niños, Gu Yanze, era su rival empresarial. La disputa por la custodia de Lin y sus hijos se había convertido en una batalla feroz, llena de engaños y rivalidades. Lo que comenzó como un día ordinario se transformó rápidamente en un complicado enredo, donde el verdadero horror comenzaba a desvelarse. De repente, el sonido de un teléfono sonando interrumpió el caos. Era un mensaje de un contacto anónimo, alertándolo sobre un posible intento de secuestro. El escalofrío recorrió la espalda de Trump. Era un juego peligroso. El rival de toda la vida estaba dispuesto a ir más allá de los límites, por lo que creía que le pertenecía. Gu Yanze no quiere que regrese. ¿Y hay alguien más? Su Qinya. Ese nombre resonó en la mente de Trump. Una amante con la que Gu Yanze había estado implicado, conocida por tener secretos oscuros, uno que podía cambiarlo todo. De repente, la puerta se abrió de golpe. Lin Shuxia apareció, desaliñada, con un aire de desesperación. «¡Ayúdame, por favor!», gritó. Pero antes de que Trump pudiera responder, una sombra se deslizó por el pasillo. Una figura masculina decidida a arrebatarle a Lin lo que le pertenecía. El corazón de Trump latía desbocado. ¿Cómo estaba metido en medio de esto? El dilema lo asaltaba. ¿Debería ayudar a Lin y a los niños, arriesgando su propia reputación? ¿O dejar que el caos continúe y se salga de control? El ambiente se volvió intenso. Cada respiración era un eco de miedo. Con Ian y Xiaowan a su lado, y Lin frente a él, Trump sintió que las respuestas estaban al borde de sus labios. Pero el peligro ya estaba hiriendo sus pensamientos. ¿Podría desenredar esta trama retorcida de traiciones y misterios que amenazaban con consumirlo todo? Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras los gemelos miraban con asombro, y él sintió que el tiempo se detenía. Lin estaba en las garras de un peligro evidente, pero había algo en su mirada que despertó una alerta interna. La desesperación en su rostro era innegable, pero también había un destello de culpa. Antes de que pudiera procesar la situación, la figura masculina que se acercaba se detuvo abruptamente. Era Gu Yanze, su rival eterno, pero había algo diferente en él esta vez. Su rostro mostraba un brillo que podía ser confundido con orgullo, y su boca se curvaba en una sonrisa temeraria. ¿Te parece que esta es una buena forma de resolver nuestros problemas, Donald? La voz de Yanze era suave, enigmática, como un depredador que revela su juego mientras muestra los colmillos. ¿Qué has hecho, Yanze?, preguntó Trump.
Conía. Su voz era firme, pero su corazón latía a mil. Los niños parecían paralizados. Sus manitas entrelazadas como si eso pudiera brindarles protección. Creo que hemos llegado al clímax de esta I. Es hora de que Donald conozca la verdad. No tienes que hacer esto, Lynn suplicó. El miedo en su voz ya no era un secreto. Por favor. Pero Yance no iba a detenerse. Verás, Trump, después de lo que sucedió, Lynn nunca desapareció. Ella fue parte de un acuerdo que nos involucra a todos. Ella es la madre de un niño que no sabes que tienes. Un golpe de realidad recorrió la sala, como un trueno que retumbó en el pecho de Trump. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad llenaba su voz, pero en su interior una inquietante chispa comenzó a encenderse. Los gemelos parecían entender más de lo que mostraban. Yen y Xiaowan intercambiaron miradas, y sus ojos reflejaban confusión, desesperación y quizás una pizca de esperanza. «Papá», murmuró Yen. La palabra resonaba en el aire como un eco angustioso. «Soy tu hermana», intervino Xiaowan de repente, con una valentía que sorprendió a todos. «No dejes que él te asuste». «Vamos a estar juntos». Las palabras caían como una piedra en un lago tranquilo, creando ondas de confusión y revelación. Trump sintió que el mundo se le venía abajo. Esa conexión, esa realidad se había convertido en un laberinto inquebrantable. Gu Yanse había orquestado todo, y ahora la revelación era clara. Su enemigo había usado la vulnerabilidad de Lin para jugar su propia carta. Todo ha sido un juego de poder, murmuró Trump, sus ojos fijos en Lin, que parecía luchar con sus propios demonios. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no? Porque no sabía si podía confiar en ti, gritó Lin. La frustración se acumulaba en su pecho. Las cosas no son lo que crees. El sonido de una risa apagada resonó detrás de ellos. Era Sukinya, la amante despechada de Gu Yanse, que emergió de las sombras como un espectro. El tablero ha sido movido. Ya nada volverá a ser igual. Todo lo que creía saber ha sido una ilusión, Trump. La tensión era palpable. El miedo, la revelación, el poder en juego. Lo que había comenzado como un día común estaba ahora lleno de intriga y peligro. El arma momentánea que fue su relación con Lin se había vuelto un doble filo. Y en ese instante una explosión retumbó desde afuera. El cristal de la ventana estalló, enviando fragmentos relampagueantes al aire. Una nube de polvo cubrió la sala, y el caos estalló. Alguien había dado un paso más, y todo se oscureció. Trump se desmayó, atrapado entre el eco de la traición y el caos que estallaba. ¿Qué iba a pasar con los gemelos? ¿Y con Lin? La incertidumbre llenaba el aire, y la realidad parecía escurrirse, dejando preguntas sin respuestas y un peligro inminente. Trump sintió un ruido ensordecedor. El cristal estalló y la oscuridad se apoderó de su mente, mientras caía al suelo. En medio del caos, pudo escuchar los gritos de los niños y el eco desesperado de Lin. Todo era una confusión abrumadora. Sentía el polvo invadiendo sus pulmones, y el mundo giraba a su alrededor. Luego, en un instante, todo se detuvo. Cuando finalmente logró abrir los ojos, el caos había comenzado a disiparse. Lin y los gemelos estaban a su lado, todos respirando pesadamente. Pero lo que más lo desconcertaba era la figura temblorosa que ahora se encontraba de pie frente a él. Gu Yanse, pero no era solo él. Se sentía una energía extraña en el aire. Algo no encajaba. Lo que acaba de suceder ya no importa, Trump, dijo Yanse, su sonrisa ahora torcida como una máscara rota. Pero había algo más, algo detrás de su mirada. Lo que realmente importa es esto. Y en un movimiento rápido levantó un pequeño objeto brillante. Era un dispositivo, un pequeño artefacto que emitía una suave luz roja. Este es el verdadero secreto. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Trump. Su voz era un susurro lleno de confusión. Esto es un rastreador, Donald, y está vinculado a Lin, dijo, y la expresión en su cara se volvió intensa. No solo ella ha estado jugando con nosotros, sino que tú también. Nadie puede escapar de su pasado. ¿Verdad, Lin? Lin palideció, y las palabras se le atoraron en la boca. No, no puedes decir esto, murmuró, sus ojos llenos de terror. El miedo, incrustado en su expresión, era inconfundible. Yanse se acercó a Lin,
casi como si disfrutara de la revelación. Ella ha estado trabajando para mí todo este tiempo. Era parte de un plan mucho más grande del que tú, Trump, nunca has sospechado. Pero ahora tienes que saber. Su voz se detuvo, manteniendo la atención del grupo. Sin previo aviso, Yen y Xiaowan se acercaron. ¿Qué está diciendo?, preguntó Yen, claramente confundido y aterrado. Xiaowan temblaba, sosteniéndose de su hermano. ¿Quieres saber el verdadero motivo por el que estoy aquí? Lin finalmente habló, su voz ahora firme aunque temblorosa. No solo son mis hijos, son los hijos de Guyanse. Y también son parte de un acuerdo que nunca debió haber existido. Trump sintió como si el suelo se minara debajo de él. Esto no puede ser verdad. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad se transformó en un nudo en su estómago. Lo que no sabías es que Lin y yo tuvimos un romance. Los niños son parte de nuestra vida oculta. Y eso no es todo. Yancey sonrió, disfrutando del caos. Había un acuerdo, Donald, y tú estuviste en medio de ello sin siquiera saberlo. Antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar, la figura de su Kinja apareció nuevamente. Lo siento, pero creo que se olvidaron de mí, dijo con una sonrisa maquiavélica. Ustedes solo han rascado la superficie de algo mucho más oscuro, y yo tengo el poder para cambiar las reglas del juego. ¿Qué quieres decir?, preguntó Trump con el aliento corto. Los niños estaban cada vez más inquietos, sintiendo la tensión en el aire. Su Kinja se rió. Mientras todos estaban ocupados con sus celos y rencores, yo descubrí lo que Lin realmente guarda en su corazón. La clave para desatar el verdadero secreto. Esta pequeña joya que lleva consigo. Señaló a Lin. Pero no está sola. Hay más personas involucradas en esto. Gente que te sorprendería, Trump. Una mano temblorosa apareció del costado, sosteniendo un archivo. Era una carpeta, desgastada, marcada con una etiqueta que le hizo sobresaltar. Esto cambiará todo, dijo su Kinja, acercándola aún más. Y tú, Guyanse, serás el centro de todo, o no serás nada. En un instante, la tensión llegó al límite. Lin grita, «¡No, Sukinya! ¡No puedes hacer esto!». Pero ya era muy tarde. La verdad estaba al borde de salir a la luz, y todos estaban atrapados en un juego mortal de revelaciones. Y justo al final de la sala, un grito desgarrador llenó el aire. Era un sonido que heló la sangre de todos. «¡Papá!». Era la voz de Yen, que ahora miraba hacia la entrada. Una figura sombría apareció, una sombra que parecía reconocer a todos. Trump sintió como si todo se desmoronara. ¿Quién era ahora esa figura? ¿Qué otros secretos oscuros estaban por revelarse? La incertidumbre y el terror recorrían la sala. Las miradas se encontraron y en ese momento todo cambió. ¿Se rompería todo antes de que se revelaran las verdades ocultas? La historia apenas comenzaba y el peligro acechaba. Yen y Xiaowan miraban a la figura que se acercaba lentamente. Sus corazones latían desbocados. La sombra de la entrada se definió en la luz tenue de la oficina. Era un hombre alto, enigmático, con un porte que prometía tanto peligro como poder. Trump se dio cuenta de que era un rostro familiar. Antonio Márquez, un antiguo socio de negocios conocido por sus tratos oscuros y su lealtad ambigua. «Antonio, ¿qué haces aquí?», logró pronunciar Trump, su voz temblando ligeramente. Márquez sonrió de manera inquietante. «He venido a resolver este pequeño lío. Parece que todos están jugando en mi terreno ahora». «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». La confusión y el miedo se apoderaron de Trump. En su mente, todos los hilos de la situación empezaban a cruzarse en un caos incontrolable. «Te daré una oportunidad, Donald. Pero primero, quiero que escuches. Lin, esos niños. Ellos son parte de algo más grande de lo que imaginas. Son mucho más que simples piezas de un juego. Son la clave para un nuevo imperio. Y te aseguro, no dejas de ser un fumador importante en esto». «Pero tu rival y yo hemos conversado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a jurar?». No había tiempo para asimilar todo. El ambiente se tornó aún más denso. Las palabras de Márquez parecían un eco distante, pero la urgencia se sentía como un fuego ardiendo. Lin temblaba, sus ojos lanzándole miradas dobles, como si lo que conocía la hundiera más en la desesperación. «Cierra la boca, Antonio.
gritó Guyanse, pero su voz se perdió en el clamor de la tensión que estallaba en la sala. No puedes simplemente manipular esto. No me olvides, yo estoy al mando aquí. Marqués se rió, un sonido tan cortante que hizo que todos contuvieran el aliento. ¿Al mando? No lo creo. Estás tan perdido como los demás. Lin y yo tenemos una historia que va más allá del amor. Es un asunto de negocios, querido amigo. Esta familia, estos niños, son una llave. Y tú, Donald, estás demasiado cegado por el odio y el ego como para ver lo que realmente está en juego. Los guiños y murmullos llenaron el espacio, como si la habitación estuviera a punto de explotar. ¿Qué quieres decir con que son una llave?, preguntó Yen, su voz temblando, y todos los ojos se posaron en él. ¿Sabes qué es lo más impactante aquí? Marqués se movió, giando en dirección a los gemelos, su risa resonando en el aire tenso. Lin ha escondido un secreto. Ella nunca ha estado sola. Con su regreso, el pasado vuelve a la vida, y esos niños son el puñado de petróleo que puede decidir el futuro de todos nosotros. Lin parpadeó, y en su mirada había un destello de traición. Antonio, por favor, no. Una súplica tan desesperada no se había escuchado antes. ¿Qué significa esto?, preguntó Trump, sintiendo como un frío gélido le recorría la columna. ¿Qué secreto? Marquez se acercó más, su voz descendiendo a un susurro cargado de amenaza. Los niños, quizás no solo son la conexión que creías tener con Lin, no solo son parte de un acuerdo, son, de hecho, la última pieza que necesitas para desatar todo tu poder. ¿No te gustaría saber qué poderes ocultos se esconden detrás de su linaje? Basta, no pueden ser parte de esto, gritó Trump, sintiendo que la tierra le temblaba bajo los pies. No estoy en ningún juego. De repente sonó como un trueno cuando Márquez sacó un pequeño documento de su abrigo, la carpeta desgastada, marcada con el mismo nombre que había visto en el archivo en manos de su quinja. Aquí está, el trato original. Lin y yo originalmente firmamos esto. En ese momento, un ruido sordo resonó desde la entrada, interrumpiendo la escena. La puerta estalló con fuerza, y una figura envuelta en sombras irrumpió en la oficina. Todos giraron para ver quién era. El corazón de Trump se detuvo. Era el agente de la ley, un viejo rival, conocido por sus experiencias traumáticas y su búsqueda de justicia. «¡Todo el mundo por el suelo!», gritó el agente. «Esto se ha acabado. Nadie se mueve». El caos se desató. Ian y Shawan gritaron. Lin se lanzó hacia los niños, y la oficina, una vez llena de tensiones familiares, ahora se transformó en un escenario de pánico. Marqués y Guyanfe miraban a Trump, y la confusión se mostró en sus rostros. ¿Qué estaba pasando? ¿Era un rescate o una amenaza? En medio de la locura, Trump sintió que la historia se desmoronaba a su alrededor. ¿El juego había tomado un giro más oscuro? ¿Iban a ser atrapados en una red de traiciones que los llevaría a todos hacia su perdición? Y cuando esas preguntas resonaban en su mente, una explosión en el pasillo hizo temblar los muros. Todo se volvió ruido. Gritos y caos, mientras el futuro de todos se lanzaba al aire como cartas en una baraja mal barajada. La realidad de la situación se desmoronaba. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quién sería el siguiente en caer? ¿Podrían sobrevivir a la tormenta que se desataba? La tensión en la habitación era insoportable. Los gritos de la gente resonaban como estruendo, y la confusión reinaba. Yen y Xiaoan se apretaban contra Lin, los ojos llenos de miedo. El tiempo parecía haberse detenido. Todo era un caos. En medio de ese estruendo, el mundo fuera de esas 4 paredes parecía tan distante. ¡Nadie se mueve! La voz de la gente era autoritaria, casi brutal. Pero la verdadera tensión no estaba solo en sus palabras. Era el sudor en la frente de Trump y el temblor en su mano cuando miraba a Marqués. «Antonio, ¿qué hiciste?». La pregunta salió casi de un susurro. Ahí estaba, el verdadero lío, y no parecía que pudiera contenerlo. Como si la realidad se hubiera dividido en dos. Un segundo después, un sonido ensordecedor llenó el aire. La puerta, que había sido la entrada a su seguro refugio, se descontroló mientras un equipo de asalto entraba, cubiertos de negro, con armas desenfundadas. El caos alcanzó su clímax. Gritos, golpes. La oficina se volvió una vorágine de acción. Tumpe sintió que estaba atrapado en una película de terror.
Un juego que se volvía más real a cada segundo. En medio de la bruma de confusión, un grito hizo que todos se detuvieran. La figura sombría de Marqués había ido justo a la izquierda para evitar el fuego, y en ese momento fue como si todo estuviera en cámara lenta. Con una determinación que heló la sangre de Trumpe, Marqués levantó su mano, gritando «¡No!». Un disparo resonó en el aire. En un instante voló una nube de polvo cuando una bala atravesó la oficina. La mayoría gritó, pero la mayoría de las miradas se centraron en la dirección del Epo. Marqués cayó al suelo, un rayo de incredulidad en sus ojos. El horror brillaba mientras todos se congelaron. La oficina, que había sido un campo de batalla de palabras y secretos, se convirtió en una escena de película de acción. ¡Antonio! Lynn se lanzó hacia adelante, su rostro pálido y la voz atravesada por el dolor. Pero antes de que pudiera alcanzar a Marqués, la figura del agente de la ley se abalanzó sobre ella, inmovilizándola. «¡Quédate ahí!», gritó el agente. Pero la figura en el suelo, Marqués, con su último aliento, dijo algo que detendría el corazón de cualquiera. «Eres tú el que no has buscado, Lynn, el legado, los niños». Su rostro se llenó de caos, pero antes de que pudiera decir más, un segundo disparo resonó. La balanza de la verdad estaba por cambiar para siempre. No era un agente cualquiera, era un informante infiltrado, alguien que había formado parte de la historia por años, alguien a quien Trump conocía, pero nunca esperó ver en este juego. Una dolorosa verdad se desplegó. El legado de Marqués era mucho más profundo, mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. ¿Qué significa esto? La voz de Trump era un hilo. Las miradas se cruzaron. Dudas y culpabilidad pesaban en el aire. Lynn miraba con desesperación, mientras los gemelos retrocedían, aún sin entender. Marqués, mien. «No puede ser verdad», gritó. La revelación dejó caer un peso que parecía romper todo a su alrededor. La sala vibraba con el eco de verdad, una verdad que se había estado escondiendo desde el principio. El agente sonreía, revelándose como un doble agente, alguien que había estado manejando los hilos desde la sombra. «Hasta entonces, amigo, el juego apenas comienza», dijo, mientras retrocedía. Era un movimiento calculado, tomando ventaja de la confusión, mientras todo en la oficina se desmoronaba. El pulsar de la acción seguía. Un rey caído, cielo oscuro, y todos atrapados en un enigma que parecía eterno. ¿Quién era realmente el enemigo? La sombra de las preguntas se arrastraba, y Trump sintió el nudo en su estómago. Sus manos temblaban mientras el apagón se apoderaba de la habitación, dejando truenos y ecos de un futuro incierto. ¿Cómo iba a salir de esta? Todo se desvaneció. La historia se convirtió en laberinto. El clamor resonaba en su mente, y en ese instante la duda lo alcanzó. ¿Podría realmente confiar en las personas que estaban a su lado? Yen y Yawan, sus hijos, eran parte de un rompecabezas que apenas comenzaba a formar su imagen. Todo lo que conocía era una mentira, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, entró una tercera sombra en la habitación. Una figura conocida que estaba a su lado en el pasado, el rostro de alguien que podría cambiar las cosas una vez más. «Esto no ha terminado, Donald. Nunca lo hará», resonó la voz familiar, cargando con secretos de honor y venganza. La revelación fue un impacto y lo sumergió en un torrente de incertidumbre. ¿Cómo se entrelazaban todas estas vidas? La oscuridad se cerraba, y con un grito hiriente el desenlace tenía que llegar. ¿Qué haría Trump con toda esta nueva verdad? Mientras el caos se desataba a su alrededor, solo había una certeza. Todos eran piezas de un juego que seguramente se transformarían. La tensión en la habitación era insoportable. Los gritos de la gente resonaban como estruendo, y la confusión reinaba. Ian y Xiaowan se apretaban contra Lin, los ojos llenos de miedo. El tiempo parecía haberse detenido. Todo era un caos. En medio de ese estruendo, el mundo fuera de esas cuatro paredes parecía tan distante. Nadie se mueve. La voz de la gente era autoritaria, casi brutal. Pero la verdadera tensión no estaba solo en sus palabras. Era el sudor en la frente de Trump y el temblor en su mano cuando miraba a Marqués. «Antonio, ¿qué hiciste?». La pregunta salió casi de un susurro. Ahí estaba el verdadero lío, y no parecía que pudiera contenerlo. Como si la realidad se hubiera dividido en dos. Un segundo después, un sonido ensordecedor llenó el aire.
La puerta, que había sido la entrada a su seguro refugio, se descontroló mientras un equipo de asalto entraba, cubiertos de negro, con armas desenfundadas. El caos alcanzó su clímax. Gritos, golpes. La oficina se volvió una vorágine de acción. Trump sintió que estaba atrapado en una película de terror, un juego que se volvía más real a cada segundo. En medio de la bruma de confusión, un grito hizo que todos se detuvieran. La figura sombría de Márquez había ido justo a la izquierda, para evitar el fuego. Y en ese momento fue como si todo estuviera en cámara lenta. Con una determinación que heló la sangre de Trump, Márquez levantó su mano, gritando «¡No!». Un disparo resonó en el aire. En un instante, voló una nube de polvo cuando una bala atravesó la oficina. La mayoría gritó. La mayoría de las miradas se centraron en la dirección del eco. Márquez cayó al suelo, un rayo de incredulidad en sus ojos. El horror brillaba mientras todos se congelaron. La oficina, que había sido un campo de batalla de palabras y secretos, se convirtió en una escena de película de acción. «¡Antonio!». Lynn se lanzó hacia adelante, su rostro pálido y su voz atravesada por el dolor. Pero antes de que pudiera alcanzar a Márquez, la figura del agente de la ley se abalanzó sobre ella, inmovilizándola. «¡Quédate ahí!», gritó el agente. Pero la figura en el suelo, Márquez, con su último aliento, dijo algo que detendría el corazón de cualquiera. «Eres tú el que lo has buscado, Lynn. El legado, los niños». Su rostro se llenó de caos, pero antes de que pudiera decir más, un segundo disparo resonó. La balanza de la verdad estaba por cambiar para siempre. «No puede ser», balbuceó Ian, con la mirada fija en su madre. En ese instante el aire se volvió pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Pero entonces la situación tomó un giro inesperado. Del fondo de la oficina, un artefacto brilló. Un dispositivo apareció de entre las sombras. Un pequeño dron que zumbaba como un insecto furioso. Sin previo aviso, se lanzó hacia Márquez. «¡Mierda!», gritó Trump, retrocediendo. El dron se detuvo justo encima de él, y una proyección holográfica se desplegó en el aire, revelando documentos y fotos. Márquez, Lynn, los gemelos. Pero había algo más. Una conexión con una organización clandestina, un cartel. Evidencias de que todo era parte de un plan mucho más grande. Algo que vincularía a cada uno de ellos en un laberinto de engaños. «¿Qué es esto?», preguntó Trump, sintiendo que la sangre se le helaba. Las imágenes mostraban una red de contactos, un entramado que incluía a personas influyentes y decisiones que podrían cambiar el rumbo de la nación. Lynn palideció al ver la proyección. «No, no debería haber salido esto», susurró, con los ojos desbordados de terror. Márquez, en un último esfuerzo, sonrió débilmente. «Todo era un juego, Donald, y tú nunca fuiste el jugador, solo una ficha más. Ahora, con esto, el tablero está preparado. Nada volverá a ser igual», dijo, mientras su respiración se volvió más débil. Unos latidos en la puerta indicaron que la situación se tornaba aún más peligrosa. El agente estaba enfocado en el dron, y eso le dio a Trump una idea. «Todo el mundo agachados», gritó, mientras se lanzaba a la dirección del dron, intentando desactivar el mensaje que seguía proyectándose. Pero la irrupción de la puerta se volvió más intensa. 2 hombres armados entraron, buscando a alguien. «¡Esos son los que buscamos!», uno gritó, apuntando a Trump. En un giro dramático, se dio cuenta de que habían venido por él, no por Márquez o Lynn. ¿Qué estaba diciendo? La realidad se desmoronaba. «¡No! ¡No! ¡Esto no es lo que parece!», trató de gritar Trump. Pero todo se confundió en un estallido. La sala resonó con una explosión de luces. El dron se desintegró en una nube de escombros. El caos finalmente se desató. Ian y Shaoan, asustados, intentaron encontrar un refugio mientras el mundo a su alrededor se rompía. Y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, la silueta familiar apareció una vez más. «¡Espera, Donald!». Era su viejo asociado, el mismo que había estado ausente durante años. Su rostro estaba marcado por una mezcla de conocimiento y poder. «Todo esto fue un gran juego, y tú tenías que ser parte de él.
porque eres la clave. No puedes darle la espalda a esto. Las revelaciones giraban como un torbellino. La verdad parecía más oscura y retorcida de lo que Trump había imaginado. ¿Era posible que todo el mundo estuviera involucrado en un juego macabro que él no entendía? Las relaciones, la lealtad, todo estaba en cuestión. El tiempo se detuvo. Ian y Shawan se miraban, sin entender lo que realmente significaba ser parte de esta pesadilla. En los rostros de todos, una mezcla de confusión y terror. La historia apenas comenzaba, y el peligro acechaba ediciones de traiciones que se transformarían en algo aún más devastador. Trump estaba atrapado en un laberinto de traiciones, y la verdad era que no sabía cómo salir. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, una pregunta se cernía en el aire. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir las verdaderas intenciones de aquellos que decían ser sus aliados? Y así, un nuevo capítulo de caos y traiciones se apoderaba de su vida, dejándolo al borde del abismo. ¿Podría descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La tensión en la habitación era insoportable. Los gritos de la gente resonaban como estruendo, y la confusión reinaba. Ian y Shawan se apretaban contra Lynn, los ojos llenos de miedo. Que el tiempo parecía haberse detenido. Todo era un caos. En medio de ese estruendo, el mundo fuera de esas cuatro paredes parecía tan distante. Nadie se mueve. La voz de la gente era autoritaria, casi brutal. Pero la verdadera tensión no estaba solo en sus palabras. Era el sudor en la frente de Trump y el temblor en su mano cuando miraba a Marqués. «Antonio, ¿qué hiciste?». La pregunta salió casi de un susurro. Ahí estaba, el verdadero lío, y no parecía que pudiera contenerlo. Como si la realidad se hubiera dividido en dos. Un segundo después, un sonido ensordecedor llenó el aire. La puerta, que había sido la entrada a su seguro refugio, se descontroló mientras un equipo de asalto entraba, cubiertos de negro, con armas desenfundadas. El caos alcanzó su clímax. Gritos. La oficina se volvió una vorágine de acción. Trump sintió que estaba atrapado en una película de terror, un juego que se volvía más real a cada segundo. En medio de la bruma de confusión, un grito hizo que todos se detuvieran. La figura sombría de Marqués había ido justo a la izquierda para evitar el fuego, y en ese momento fue como si todo estuviera en cámara lenta. Con una determinación que heló la sangre de Trump, Marqués levantó su mano, gritando. ¡No! Un disparo resonó en el aire. En un instante voló una nube de polvo cuando una bala atravesó la oficina. La mayoría gritó. La mayoría de las miradas se centraron en la dirección del eco. Marqués cayó al suelo, un rayo de incredulidad en sus ojos. El horror brillaba mientras todos se congelaron. La oficina, que había sido un campo de batalla de palabras y secretos, se convirtió en una escena de película de acción. ¡Antonio! Lynn se lanzó hacia adelante, su rostro pálido y su voz atravesada por el dolor. Pero antes de que pudiera alcanzar a Marqués, la figura del agente de la ley se abalanzó sobre ella, inmovilizándola. «¡Quédate ahí!», gritó el agente. Pero la figura en el suelo, Marqués, con su último aliento, dijo algo que detendría el corazón de cualquiera. «Eres tú el que lo has buscado, Lynn. El legado, los niños». Su rostro se llenó de caos. Pero antes de que pudiera decir más, un segundo disparo resonó. La balanza de la verdad estaba por cambiar para siempre. «No puede ser», balbuceó Yen, con la mirada fija en su madre. En ese instante el aire se volvió pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Pero entonces la situación tomó un giro inesperado. Del fondo de la oficina un artefacto brilló. Un dispositivo apareció de entre las sombras, un pequeño dron que zumbaba como un insecto furioso. Sin previo aviso se lanzó hacia Marqués. «¡Mierda!», gritó Trump, retrocediendo. El dron se detuvo justo encima de él, y una proyección holográfica se desplegó en el aire, revelando documentos y fotos. Marqués, Lynn, los gemelos. Pero había algo más, una conexión con una organización clandestina, un cartel, evidencias de que todo era parte de un plan mucho más grande, algo que vincularía a cada uno de ellos en un laberinto de engaños. «¿Qué es esto?», preguntó Trump, sintiendo que la sangre se le helaba. Las imágenes mostraban una red de contactos, un entramado que incluía a personas influyentes y decisiones que podrían cambiar el rumbo de la nación.
Lynn palideció al ver la proyección. No, no debería haber salido esto, susurró, con los ojos desbordados de terror. Márquez, en un último esfuerzo, sonrió débilmente. Todo era un juego, Donald. Y tú nunca fuiste el jugador, solo una ficha más. Ahora, con esto, el tablero está preparado. Nada volverá a ser igual, dijo, mientras su respiración se volvía más débil. Unos latidos en la puerta indicaron que la situación se tornaba aún más peligrosa. El agente estaba enfocado en el dron, y eso le dio a Trump una idea. «¡Todo el mundo agachados!», gritó, mientras se lanzaba a la dirección del dron, intentando desactivar el mensaje que seguía proyectándose. Pero la irrupción de la puerta se volvió más intensa. 2 hombres armados entraron, buscando a alguien. «Esos son los que buscamos», uno gritó, apuntando a Trump. En un giro dramático, se dio cuenta de que habían venido por él, no por Marqués o Lynn. ¿Qué estaba diciendo? La realidad se desmoronaba. «No, no, esto no es lo que parece», trató de gritar Trump. Pero todo se confundió en un estallido. La sala resonó con una explosión de luces. El dron se desintegró en una nube de escombros. El caos finalmente se desató. Ian y Xiaowan, asustados, intentaron encontrar un refugio mientras el mundo a su alrededor se rompía. Y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, la silueta familiar apareció una vez más. «Espera, Donald». Era su viejo asociado, el mismo que había estado ausente durante años. Su rostro estaba marcado por una mezcla de conocimiento y poder. Todo esto fue un gran juego, y tú tenías que ser parte de él, porque eres la clave. No puedes darle la espalda a esto. Las revelaciones giraban como un torbellino. La verdad parecía más oscura y retorcida de lo que Trump había imaginado. ¿Era posible que todo el mundo estuviera involucrado en un juego macabro que él no entendía? Las relaciones, la lealtad, todo estaba en cuestión. De repente, un sonido retumbante sacudió el suelo, un grito ensordecedor que paralizó a todos. Una explosión fuera de la oficina demostró que el verdadero peligro estaba aún por venir. En medio del humo y el caos, una figura se materializó entre los restos. Su rostro familiar y aterrador. Era el hermano perdido de Trump, Mark, que había estado ausente durante años. Nadie sabía que estaba vivo. «¿Qué están haciendo aquí?», gritó él, su voz resonando en la confusión. Mirando a los presentes, su mirada se detuvo en Lynn y los niños. «¿Por qué no me lo dijiste? Eres parte de esto también». El giro fue monolito. La revelación lo dejó a todos en shock. El hermano que se creía muerto estaba ahí, en medio de un juego que jamás comprendieron. Cada secreto, cada traición, cada vida estaba entrelazada de maneras que ni ellos mismos tenían idea. ¿Y qué significaba esto para Trump? La sensación de traición era dolorosa, sin justificación. El humo se elevaba en la oficina. Aquello que empezaba como un día cualquiera se había transformado en una tormenta de revelaciones. Trump sintió el peso de cada mirada. Las sombras del pasado regresaban con una fuerza arrolladora. Ian y Xiaowan miraban completamente confundidos. Una pregunta flotaba en el aire. ¿Podría el hermano formado por oscuros secretos haber manipulado todo para llevarlo a este momento? «Esto no ha terminado», dijo Mark, mientras se reía. «El legado que buscas va más allá de lo que piensas. Y tú, Donald, ahora estás en la mira». La amenaza colgaba en el aire como un eco en un túnel. La historia apenas comenzaba, y la verdad era un laberinto sin salida. La tensión en la habitación era insoportable. Los gritos de la gente resonaban en el aire y la confusión reinaba. Ian y Xiaowan se apretaban contra Lynn, sus ojos llenos de miedo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Todo era un caos. En medio de ese estruendo, el mundo fuera de esas 4 paredes parecía tan distante. «¡Oh! ¡Nadie se mueve!». La voz de la gente era autoritaria, casi brutal. Pero el verdadero peligro era el sudor en la frente de Trump y el temblor en sus manos mientras miraba a Márquez. «Antonio, ¿qué hiciste?». La pregunta salió casi como un susurro. Allí estaba, el verdadero lío, y no parecía que pudiera contenerlo. Un sonido estruendoso llenó la habitación. La puerta, que había sido la entrada a su refugio, se descontroló mientras un equipo de asalto entraba.
cubiertos de negro y con armas desenfundadas. El caos alcanzó su clímax. Gritos, golpes. La oficina se convirtió en una vorágine de acción. Trump sintió que estaba atrapado en una película de terror, un juego que se volvía más real a cada segundo. En medio de la confusión, un grito hizo que todos se detuvieran. Era el cuerpo de Márquez, que había ido justo a la izquierda para evitar el fuego. Y en ese momento fue como si todo estuviera en cámara lenta. Con una determinación que heló la sangre de Trump, Márquez levantó su mano gritando ¡No! Un disparo resonó en el aire. En un instante voló una nube de polvo, cuando una bala atravesó la oficina. La mayoría gritó. La mayoría de las miradas se centraron en la dirección del eco. Márquez cayó al suelo, un rayo de incredulidad en sus ojos. El horror brillaba mientras todos se congelaron. La oficina, que había sido un campo de batalla de palabras y secretos, se convirtió en una escena de película de acción. ¡Antonio! Lynn se lanzó hacia adelante, su rostro pálido y su voz atravesada por el dolor. Pero antes de que pudiera alcanzar a Márquez, el agente de la ley se abalanzó sobre ella, inmovilizándola. «¡Quédate ahí!», gritó el agente. La figura de Márquez, con su último aliento, dijo algo desgarrador. «Eres tú el que lo has buscado, Lynn, el legado, los niños». Su rostro se llenó de caos, pero antes de que pudiera decir más, otro disparo resonó. Así, la balanza de la verdad estaba a punto de cambiar para siempre. «No puede ser», balbuceó Ian, con la mirada fija en su madre. El aire se volvió pesado, pero entonces algo inesperado ocurrió. Al fondo de la oficina, un artefacto brillante emergió de las sombras, un dron zumbando como una abeja furiosa. Sin avisar, se lanzó hacia Márquez. «¡Mierda!», gritó Trump, retrocediendo. El dron flotó sobre Márquez. De repente, el dron emitió un zumbido amenazante y todos se quedaron mirando sin saber qué esperar. Cuando el dron hizo contacto con el suelo, una explosión de luz iluminó la habitación y una proyección holográfica se desplegó. Sobre la pantalla aparecieron documentos, fotos, una red de contactos anonadante. Márquez, Lynn, los gemelos, todo conectaba con un cartel, evidencias de un plan siniestro que todo lo abarcaba. Trump sintió como la sangre se le helaba. «¿Qué es esto?», preguntó, mientras las imágenes mostraban una red de traiciones que no había imaginado. Las imágenes revelaban una verdad que parecía imposible. Lynn, pálida, murmuraba: «No, no debería haber salido esto». Sus ojos estaban desbordantes de terror. Márquez, agonizando, entrecerró los ojos y sonrió débilmente. «Todo era un juego, Donald. Tú nunca fuiste el jugador, solo una ficha más». Ahora, lo que no sabías, tomó un aire profundo. El legado que buscas no es solo de tu familia. Antes de que Trump pudiera reaccionar, un segundo grupo de hombres entró, también con armas, gritando: «¡Detengan a Trump!». Uno de ellos apuntó directamente a la cara de Trump. «No, no, esto no es lo que parece», trató de gritar, pero en ese momento una explosión retumbó en la oficina. Gritos y descontrol llenaron el aire. Mientras el polvo cubría la sala, la multitud se dividió. En medio de ese caos, un rostro familiar se alzó entre las sombras. Era la hermana de Trump, Valeria, la que creían desaparecida. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó él, sintiendo como si el suelo temblara. El mundo que conocía se desmoronaba. «Soy la clave para todo esto, Donald. Y créeme, no eres el único que ha estado viviendo una mentira», dijo Valeria. El metal de su voz heló el corazón de Trump. La habitación se congeló. Lynn miraba a Valeria con incredulidad, y los niños estaban al borde del colapso. El secreto que unía a la familia y a los niños era más oscuro de lo que cualquiera hubiera imaginado. El giro era inesperado, devastador. Los ecos de voces perdidas llenaban la sala, un torbellino de confusión y revelación. ¿Qué otras verdades estaban por salir a la luz? Y mientras se miraban, sintió que el horror de la traición lo envolvía. La historia apenas comenzaba, pero el peligro acechaba. ¿Cuál sería el próximo movimiento en esta trágica partida? La incertidumbre pesaba inesperada, y todos se preguntaban:
¿Acaso su mundo se había vuelto irreparable? Trump se quedó parado en estado de shock. Valeria, su hermana, se había quedado ahí, de pie frente a él, como un espectro del pasado que había regresado para desatar un torrente de recuerdos y secretos. La habitación era un calidoscopio de miradas atónitas. Lynn, los niños y hasta el propio Marquis, caído en el suelo, parecían no dar crédito a lo que veían. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Trump, su voz temblando entre el miedo y la rabia. «Creía que estabas muerta». Valeria hizo una pausa, su mirada fija en los ojos de Trump. «No, no podía. Nadie podía. Tuve que desaparecer para protegerte. Yo». Su voz se quebró y la angustia brotó como un río desbordado. «No entendías, Donald. Todo esto es más complicado de lo que piensas». Antes de que pudiera procesar lo que significaban sus palabras, un ruido sordo retumbó en la oficina. La puerta estalló al abrirse de golpe y un grupo de hombres encapuchados irrumpió armados, disparando al aire. «¡Al suelo!», gritó uno, mientras los demás rodeaban a la familia, con armas listas. El caos se desató en segundos. Yen y Xiaowan se aferraron a su madre. Sus ojos desbordaban miedo. Lin gritó: «¡No! ¡Por favor! ¡No!», pero sus palabras se perdieron en el estruendo. La oficina, una vez símbolo de poder, se convirtió en un campo de batalla. «¡Atrás! ¡Nadie se mueve!», ordenó un encapuchado, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Mientras Trump retrocedía, su mente corría desenfrenada, buscando respuestas, intentando comprender ese nuevo nivel de amenaza. De repente, Valeria saltó hacia adelante. «¡Espera! ¡No saben lo que buscan! Todo lo que queremos es la verdad». El encapuchado, que parecía liderar, se rió, un sonido hueco y escalofriante. «La verdad. La verdad no es lo que parece, hermana». Trump parpadeó confundido. ¿Qué había querido decir con eso? En un instante, Valeria fue inmovilizada y se cayó al suelo con un golpe sordo. «¡Valeria!», gritó Trump. Pero los hombres no se detuvieron. Ella apenas logró recuperarse, su mirada ahora aterrorizada. «Todo esto es un juego. Y tú, Donald, eres el peón más importante». Fue como si una corriente eléctrica recorriera la sala. Marqués, aún en el suelo, se esforzaba por hablar. «La razón por la que estás aquí, Donald, no es lo que crees. El legado». Se detuvo como si un patrón de terror fluyera a través de él, mientras el encapuchado avanzaba. «Cállate, Antonio», le dijo uno de los hombres, y pronto el líder se acercó. «Sabemos más de lo que crees. Sabemos que los niños son la clave de un acuerdo que involucra mucho más que solo esta familia. Tu hermana, tú, todos están conectados a esta red oscura», dijo mientras apuntaba su arma a la cabeza de Marqués. «¿Qué red?», preguntó Trump, desesperado. La tensión era palpable. «¿De qué estás hablando?». El hombre sonrió, mostrando una confianza aterradora. «Tu madre, Valeria. Ella era parte de un círculo muy exclusivo. Y esa verdad, oh Donald, cuando la descubras, no podrás salir de esto». De repente, un crujido metálico sacudió el ambiente, y una explosión tembló las paredes. La ventana estalló, y un aluvión de luz y humo invadió el cuarto. La confusión reinó. Mientras el polvo se sentaba, una nueva figura emergió de las sombras. Un hombre que Trump jamás había imaginado ver de nuevo. Era su padre, el hombre que creía muerto. «¿Qué has hecho, Valeria?», gritó el hombre, su rostro lleno de furia y desesperación. Era un eco del pasado que nadie había anticipado. La mirada de Trump se tornó sombría mientras entendía que todo el dolor y el sufrimiento habían sido parte de un plan más grande, un plan que había comenzado mucho antes de que él estuviera en la escena. «¡Papá!», exclamó Trump, incapaz de contener la incredulidad. «¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí?». «Debemos salir de aquí, todos», dijo el hombre, mientras miraba al encapuchado con desdén. Y en ese momento, Trump sintió cómo el mundo se desmoronaba. Las piezas comenzaban a encajar de manera aterradora. «Surgen secretos de la niebla», susurró el encapuchado, antes de girar su mirada hacia Trump. «Y ahora será tu verdad contra la nuestra».
¿De verdad creías que este juego era solo tuyo? El verdadero legado está por revelarse, y tal vez los niños no son lo que piensas. Con esas palabras, el aire en la habitación se volvió electrizante. Cada mirada, cada secreto, cada traición. Todo giraba y se retorcía hacia una dirección desconocida. La historia apenas empezaba, y la dimensión de lo que significaba legado ahora era más sombría. Con su padre en la habitación y el caos al borde de estallar, Trump sintió que todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Podría realmente soportar el impacto de la verdad que estaba a punto de salir a la luz? Pero justo antes de que pudiera entenderlo, todo se volvió oscuro. Trump se quedó helado al ver a su padre sujetándose de la pared, su rostro surcado por el horror. ¿Qué demonios está pasando aquí? La sala temblaba con la emoción y la confusión. Yen y Xiaowan apenas contenían las lágrimas, mientras Lin temblaba entre la incertidumbre y el alivio de ver a su marido. «Mira bien lo que has desatado, Donald», gritó Valeria, acercándose. «Esto es mucho más grande de lo que tú piensas. Las vidas de todos están en juego y este juego no se acaba aquí». Márquez, recostado en el suelo, entrecerró los ojos mientras uno de los encapuchados se acercaba ominosamente. «Todo este tiempo creíste que controlabas la situación, pero en realidad eres solo un peón en un tablero donde muchas piezas han estado en movimiento. ¿No es así, Antonio?», dijo, esbozando una sonrisa de satisfacción. Trump sintió un nudo en el estómago. La culpa y la traición pesaban más que sus dudas iniciales. El encapuchado líder giró hacia Valeria. «Ahora que has aparecido, tu hermano podría ser el que estalle el verdadero caos. La conexión entre los niños y el legado que hemos mantenido en secreto podría ser más de lo que pensábamos». Un disparo sonó a lo lejos y las luces comenzaron a titilar. La tensión se volvió abrumadora. Las miradas se cruzaron. Un silencio inquietante se estableció. Cada uno sabía que estaban al borde de un precipicio en el que todo podía desmoronarse. «Basta, nadie tiene que morir aquí», gritó Trump, alzando ambas manos en señal de paz. «No necesitamos más muertes. Busquemos una solución». «¿Qué solución, Donald?», replicó el encapuchado sin piedad. «Esto es guerra, y tú, al ser el blanco principal, te convierte en el perfecto cebo para resolver todo el conflicto. Apuesta tu sangre por la verdad». Fue entonces cuando Valeria se adelantó. «Si cualquiera de nosotros muere, perderemos nuestra oportunidad de descubrir lo que realmente significa el legado». «Puede que estén detrás de algo que no entendemos. Somos más que piezas en este juego. Somos familia». Sus palabras resonaron entre la multitud. Un silencio pesado colmó la habitación cuando el encapuchado deliberó. «De acuerdo, entonces. Si es tan importante para ti, hagamos un trato». Trump sintió que su mundo se encogía. El futuro de todos pendía de un hilo. Los niños tienen que irse. Pero si ellos son parte de esto, tu cooperación es necesaria. La desesperación brilló en los ojos de Yen y Xiaowan. «No, por favor», gritaron al unísono, aferrándose a Lin. Ella, luchando por contener el llanto, buscó la mirada de Trump. «No puedo dejar que te lleven a ellos». «¿Y si los llevamos a un lugar seguro?», intervino Márquez desde el suelo. «Trump, esto puede ser nuestra oportunidad de destapar toda la verdad. La única forma de que esto funcione es trabajando juntos. No te dejes llevar por la ira». Fue un instante decisivo. Trump sintió el peso del mundo en sus hombros. Miró a su familia, luego a Valeria. «Está bien, busquemos una salida de esto. Sabemos que la verdad duele, pero tenemos que enfrentarla juntos». Casi como un eco, las palabras resonaron entre los presentes. Un pacto implícito. Las sombras de los encapuchados se disiparon lentamente. Un primer paso hacia la redención se había dado. Todos estaban al borde de un nuevo comienzo, luchando contra las traiciones del pasado. Mientras la tensión comenzaba a desvanecerse, un golpe de esperanza surgió en esta maraña de oscuridad. Trump tomó la mano de Lin y juntos se giraron hacia los niños, listos para enfrentar el mañana. Y aunque el camino seguía siendo incierto, sabían que no estaban solos. El futuro se dibujaba ante ellos, pero la pregunta permanecía en el aire. ¿Podrían realmente romper el ciclo de mentiras que los había mantenido cautivos tanto tiempo? La historia
apenas comenzaba. Y ahora ha llegado el momento en el que tú, querido amigo, también te conviertas en parte de esta historia. Tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte ninguna de nuestras próximas revelaciones. Reviente el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este increíble desenlace. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer todo esto. Este es el momento de demostrar tu apoyo.